Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CSRB en español. Les saluda Wu Shuoyu desde Beijing. Este año se conmemora el aniversario 80 de la victoria de la Gran Marcha del Ejército Rojo de Obreros y Campesinos de China, un episodio histórico que marcó un punto de inflexión en la Revolución China y es el momento oportuno para recordar el espíritu que alentó esta famosa maniobra militar. Con voluntad y sabiduría podemos hacer posible lo imposible. En 1934, millones de tropas del Kuomintang intentaron abatir a 100.000 fuerzas comunistas. Los soldados del Ejército Rojo de Obreros y Campesinos de China abandonaron sus bases y emprendieron la Gran Marcha. La Gran Marcha es uno de los mayores hitos de la historia de la humanidad. El Ejército Rojo libró alrededor de 380 batallas, al tiempo que atravesó cientos de distritos. Marcharon cerca de 12.500 kilómetros a lo largo de acaudalados ríos, montañas nevadas y áridas explanadas para librarse del asedio tendido por las fuerzas del Kuomintang y proseguir su lucha contra los agresores japoneses. El 10 de octubre de 1936, los tres grandes maestros del Ejército Rojo que lideraron la Gran Marcha declararon la exitosa realización de la campaña. La maniobra fue un punto de inflexión para la Revolución China y supuso el hito más importante en la historia del Partido Comunista de China durante su etapa en la clandestinidad. Contra todo pronóstico, el Ejército Rojo completó la marcha bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, un acontecimiento que adquirió fama mundial y que quedará enraizado para la posteridad en la historia de la Revolución China y de la nación china. Bueno, en esta edición del programa hemos invitado a dos colegas de CSRB en español, He Bebe y Alma López, que participaron este año en las tareas de filmación de la serie conmemorativa especial Homenaje a la Historia, organizada por la Televisión Central de China. Señoritas, bienvenidas a Puntos de Vista. Gracias, encantada de estar aquí. Es un placer estar aquí, gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Pepe, a su parecer, ¿qué significado histórico tuvo la Gran Marcha del Ejército Rojo? Bueno, sabemos que la Gran Marcha de los años 30 del siglo pasado ha sido un gran hito, un gran hecho en la historia contemporánea de China y también en la historia humana, ¿no? Porque parece una tarea imposible, pero el Ejército Rojo de los obreros y campesinos sí logró. Y también durante más de un año el Ejército Rojo, obreros y campesinos ha pasado 14 provincias y la meta principal era romper el rodeo de miles de enemigos del Partido Comunista. Y ellos escalaron muchas montañas y ríos, incluidos zonas pantanosas y también montañas nevadas. Y al final sí logró realizar todo el viaje y también logró la victoria de esta gran marcha. Y el significado político más importante creo que es que la Gran Marcha reservó la llama del Partido Comunista de China, o sea, comprobó las rutas y las directrices correctas del Partido Comunista de China. Como el presidente Mao Zedong de aquel entonces resumió la experiencia de la Gran Marcha diciendo que ¿cuál es la razón de la victoria de la Gran Marcha? Es el Partido del Comunista de China. Sin el partido no hubiera logrado esta meta, no hubiera realizado todo el viaje. O sea, es la creencia del Partido Comunista de China, de los soldados que les dejan persistir dando todo el viaje, enfrentando todas las dificultades, ¿no? Y también creo que este es el significado más importante de la Gran Marcha, que también establecieron una buena base entre los pueblos chinos y los soldados, los miembros del Partido Comunista de China. Eso puso la situación revolucionaria de China en un buen desarrollo y también condujo a la victoria de las siguientes batallas del Partido Comunista de China. Por ejemplo, también es un buen resultado, es la victoria final
final de la guerra de resistencia contra la agresión japonesa. La Gran Marcha también es como un base de estos. Y por otro lado, la Gran Marcha también dejó un tesoro espiritual muy importante para todo el pueblo. El espíritu de persistencia, de lealtad, que todo el pueblo chino puede aprender de ellos. La Gran Marcha marca un hito importante en la historia de China, por eso cada año celebramos su aniversario hasta hoy en día, después de 80 años transcurridos. Sabemos que ustedes han participado en la serie especial de filmación de CCTV denominado Homenaje a la Historia. Antes de participar en estas dos tareas, ¿qué impresión o qué imagen tenían ustedes sobre la Gran Marcha, Alma? Sí, antes de este viaje, en mi caso, yo conocía el hecho de la Gran Marcha, pero lo consideraba como un episodio histórico más. No era realmente consciente de la importancia y el significado que, como acaba de expresar Bei Bei, tuvo este acontecimiento histórico en la historia de China. Desconocía datos fundamentales como las rutas que habían seguido los soldados y, sobre todo, desconocía este tesoro espiritual que dejó la Gran Marcha en el pueblo chino. Lo veía simplemente como un paso más en la Revolución China, pero realmente me di cuenta a través de este viaje que fue un hecho de un simbolismo tremendo que marcó un antes y un después en la historia del pueblo chino y dejó una huella muy fuerte. Recuerdo sí. que durante la educación de las escuelas primarias y secundarias tuvimos clases sobre la Gran Marcha, pero solo son en el panorama general, no hay detalles, no hay anécdotas detalladas. Sí, por eso en mi mente cuando hablar sobre la Gran Marcha siempre recuerdo de los textos que hemos aprendido mucho en la escuela primaria y secundaria sobre las batallas representativas en la Gran Marcha y también que ellos pasaron y escalaron montañas nevadas, como he mencionado, que son una situación terrible, podemos decir, pero ellos pueden superar las dificultades y lograr la meta, pero nunca he acercado tanto de este periodo de la historia. Entonces, es gracias a las entrevistas puedo conocer a unas personas y también he ido a estos lugares para conocer de cerca, experimentar esta Gran Marcha. Sabemos que ustedes participaron en dos tareas. La primera ha hecho Pepe en mayo, ¿no? En mayo, sí. ¿Cuál es el proceso de esta tarea de filmación? Bueno, en mayo fuimos a la región autónoma de la etnia Hui de Ningxia, que ubica en el suroeste de China. Y allí fuimos a 3 lugares representativos de la Gran Marcha. El primero es un pueblo que se llama Shanjiaji, es un pueblo en la región autónoma de Ningxia, también en el oeste. Y allí la mayoría de la población son de la etnia Hui, casi 98% de la población. ¿Y por qué este lugar es importante? Porque el Ejército Rojo ha pasado 3 veces en este pueblo y con la segunda vez bajo el liderazgo del presidente Mao Zedong. Y el segundo lugar que fuimos se llama Montaña Liupan. Es una montaña también como una marca importante en la llanura Guangzhou para el viaje de la Gran Marcha, porque después de esta montaña el Ejército Rojo no ha perdido ninguna batalla, no ha sufrido ninguna pérdida. Por eso esta montaña también fue bautizada como la montaña de la victoria, del alba y de la suerte. Es una montaña importante. Después el presidente Mao Zedong también escribió un poema muy famoso sobre esta montaña. Y el tercer lugar que fuimos se llama Jiangtaipu. Allí es uno de los lugares como de finalización de la Gran Marcha. Se reunieron una parte de las fuerzas del Ejército Rojo. Es como uno de los puntos de símbolo de la victoria de la Gran Marcha. Son 3 lugares bastante importantes. ¿Cuál es el proceso de su tarea? En mi caso participé a mediados de septiembre en la realización de varios reportajes sobre la Gran Marcha en Huining, que es un distrito que se ubica en la provincia noroccidental de Gansu. El viaje fue muy intenso, tan solo fueron 3 días de filmación,
pero fueron muy intensos porque incluyeron condescendientes de personas que vivieron en primera persona la llegada de los 3 ejércitos del Ejército Rojo que se reunieron allí en el distrito de Huining en octubre de 1936. Y de hecho es este acontecimiento, la reunión de los 3 ejércitos en Huining, lo que se conmemora ahora, porque este hecho, de manera simbólica, representa la victoria de la Gran Marcha, hace 80 años. Entonces, básicamente filmamos en el distrito de Huining, en la ciudad, que también se llama Huining, en la ciudad principal del distrito, pero también en zonas rurales. Y tuvimos que desplazarnos bastante, es una zona rural, y los desplazamientos llevan bastante tiempo. Entonces, a través del viaje también pudimos experimentar de alguna manera las condiciones que atravesaron esos soldados, porque el paisaje allí es muy árido, pero también es escarpado. Nosotros fuimos en un momento, en septiembre, en el que la temperatura todavía era suave, pero supongo que en estos momentos o en los próximos meses las temperaturas serán muy extremas y si uno se imagina hace 80 años atravesar esos lugares, sí, realmente se siente como escalofríos, ¿no? Sí. Me parece que son viajes bastante interesantes. Entonces, durante estos días de tarea, ¿hubo algunas experiencias especiales que pueden compartir con nosotros? ¿Cuáles son los puntos que les han impresionado más durante estos 2 viajes, Pepe? Bueno, el lugar más impresionante para mí creo que es el pueblo Shanjiaji, aunque es un pequeño pueblo y su mayoría población es de la etnia Hui, pero es un lugar importante porque el Ejército Rojo han pasado 3 veces allí. La primera vez, antes de llegar al pueblo, los poblados no conocían al Ejército Rojo porque para ellos son desconocidos, entonces no hicieron recibimiento o otras cosas. Pero cuando ellos llegaron al pueblo, hicieron muchas cosas para los poblados. Por ejemplo, ayuda a limpiar la casa y hacer faenas agrícolas. Y también cuando come en sus casas, siempre paga para ellos, para alimento. Y también una cosa más importante es que en el pueblo en aquel entonces era pobre y los medicamentos para ellos son difíciles de conseguir. Y cuando el ejército llegó, hubo una persona que tenía una enfermedad muy grave, entonces el Ejército Rojo dio su medicina para esta persona. En aquel entonces esta medicina es tan difícil de conseguir, por eso vale más que el oro, podemos decir. Entonces ellos dieron el medicamento para esta persona en el pueblo. Entonces con la casa limpia, con los cereales, alimentos pagados y con las enfermedades curadas, entonces los poblados ya están muy agradecidos al Ejército Rojo y ya conocen más. En la segunda vez que el Ejército Rojo llegó, esta vez con el liderazgo de Mao Zedong, el poblado realizaron una ceremonia de bienvenida, podemos decir, a ellos. Y cuando llegó Mao Zedong tuvo una conversación muy larga con el Akhom de esta región, o sea, el líder religioso en la etnia Hui de la mezquita. Y ellos tuvieron una conversación muy larga hasta alta hora en la noche, hablando. El presidente Mao Zedong presentó a ellos sobre las políticas del partido y también unas normas que los soldados tienen que seguir sobre el respeto mutuo. Por ejemplo, no pueden comer comidas que son prohibidas de esta minoría, de la religiosa, y siempre tienen que pagar cuando usa cosas o comer en la casa de los poblados. Y también sobre la unidad y la igualdad nacional, respeto de las costumbres étnicas de los Hui.
Entonces, en aquel entonces, la etnia Hui y la etnia Han ya conocido más y estuvieron una buena conversación y es como una base entre el pueblo. Y la tercera vez el ejército llegó con el liderazgo del general Peng Dehuai y entonces en la tercera vez en este pueblo ya puede establecer ¿cómo se llama? Como una alianza del Partido Comunista. Es la primera alianza en la etnia Hui en China. Y entonces, como la etnia Hui y la etnia Han se conocen más, ellos pueden trabajar juntos y al final de la tercera vez, también unos poblados de este pueblo participó en el Ejército Rojo. O sea, ellos también siguió la gran marcha con ellos. Y también unos soldados del Ejército Rojo regaló al pueblo una bandera en donde se dice la etnia Hui y la etnia Han son hermanas. O sea, hay como una amistad durante la revolución, durante la gran marcha. Según los datos leídos por mí, que coincide mucho con lo que ha dicho Pepe en este aspecto, porque el Ejército Rojo tenía fama de respetar al pueblo, a los ancianos, a los campesinos, a todos. Nunca pedían nada sin pagar. Por eso han logrado la confianza del pueblo, de los campesinos, los que querían ofrecer con voluntad todo lo que necesitaba el Ejército Rojo. Alma, ¿cuáles son las experiencias especiales de usted en este viaje? En mi caso era la primera vez que viajaba a la provincia de Gansu y en el trayecto desde la capital, Lanzhou, hasta Huining, lo primero que me llamó la atención fue, vuelvo a repetir, el paisaje árido y hostil de esa parte de China, muchos momentos desértica y entonces ya antes de llegar a Huining me imaginé las penalidades que debieron sufrir esos soldados hace 80 años. Pero ya una vez en Huining tuvimos oportunidad de conversar con expertos en la historia de la reunión de los tres ejércitos allí en Huining, como el administrador del Salón Conmemorativo de la Victoria de la Gran Marcha, que se ubica en el centro de la ciudad de Huining. Él nos explicó precisamente lo que Beibei también, cuál era la actitud de los soldados que llegaron a Huining durante aquel momento de reunión de los tres ejércitos. Y igualmente nos contaba que tenían prohibido aceptar comida si las personas que se lo daban estaban pasando hambre o obviamente tenían prohibido forzar a los habitantes a darles comida o alimentos. Tenían un código ético muy sólido y eso fue lo que más influyó en la aceptación por parte de los habitantes de Huining en aquel momento. Durante nuestra visita a Huining también tuvimos oportunidad de hablar con descendientes de personas que vivieron en primera persona la reunión de los tres ejércitos y eso personalmente fue lo que más me llamó la atención, lo que más me impresionó, porque ellos nos transmitieron esas historias personales. Por una parte tuvimos oportunidad de hablar con hijos de soldados del Ejército Rojo que participaron en la Gran Marcha y que sobrevivieron a esos más de 12.000 kilómetros de trayecto. Eran pequeños en aquel entonces. Sí, sí, sí. Y ahora son bastante de hecho, mayores. en el Salón Conmemorativo de la Victoria de la Gran Marcha se conservan inscripciones de soldados y también de generales que participaron en aquel acontecimiento y me fijé en la fecha de nacimiento y en aquel momento, en 1936, muchas de esas personas, muchos de esos soldados apenas tenían 20 años, eran muy jóvenes. Y de hecho nos llegó la historia, una historia muy, muy emocionante. No tuvimos oportunidad de hablar con los descendientes de los protagonistas directamente porque ellos mismos ya son muy ancianos y algunos tienen dificultades para relatar la experiencia, pero esas historias personales las conoce casi todo el mundo en Huining y otras personas nos las contaron. En este caso era la historia de un soldado
del Ejército Rojo, que con 14 años, apenas 14 años, salvó la vida de un niño al que no conocía de 3 años durante un bombardeo de las tropas enemigas en Huining. El niño se había quedado solo en la plaza y ese soldado, al verlo, al ver la situación, lo abrazó a costa de perder su vida, porque después el soldado murió. Y entonces esos detalles han quedado grabados en la memoria del pueblo. Y a pesar de que han pasado 80 años y de que de esas personas, los protagonistas, los que vivieron directamente ese acontecimiento han muerto, han transmitido esa memoria a sus hijos, y ahora sus hijos, que ya son ancianos, la están transmitiendo a las demás generaciones. Otra historia que esa sí pudimos documentar directamente fue la de un campesino que en aquellos años tuvo la experiencia de ver morir a un soldado del Ejército Rojo, y el soldado le pidió que cuidase su tumba hasta que sus familiares, que no vivían en esa provincia, vivían en otra provincia más alejada, pudiesen ir allí a recoger sus restos. Y pudimos hablar con el hijo de ese campesino, que ya murió, y él nos llevó al lugar donde estaba la tumba, y efectivamente nos contó que su padre había cuidado la tumba de ese soldado al que no conocía y que perdió la vida en Huining durante muchos años, hasta que la familia del soldado pudo ir allí y llevarse sus restos. En este momento esa zona ya no conserva la tumba, no es un cementerio, es un descampado en una zona muy árida, pero el padre el hijo de ese campesino que cuidó la tumba nos relató todo con todo lujo de detalles, y realmente lo sentimos esa vinculación que se creó entre los soldados del Ejército Rojo, venidos de todas partes de China, que participaban en la Gran Marcha, y los habitantes de Huining. Entonces, allí se conserva un recuerdo muy vivo de la historia. Son historias bastante emocionantes e interesantes. Bueno, y a través de este viaje han llegado a cambiar o ampliar su percepción o su impresión, su comprensión de este pedazo de historia de China. Sí, como hemos hablado, en la mente siempre recordamos los textos en la escuela, pero esta vez sí podemos conocer y hablar con algunas personas relacionadas con esta historia. Conocer en persona esta historia viva. Sí, eso. Por ejemplo, en el pueblo Shanjiaji que mencioné, entrevisté a un anciano que se llama Bai Fugui. Según él, su padre ha cocinado para el presidente Mao Zedong cuando él llegó a este pueblo. Entonces, él también ya tiene 80 años, siempre cuida el lugar que Mao Zedong vivió, y también, por ejemplo, todos los días riega a las plantas en el patio y hacer limpieza en la cama que el presidente Mao Zedong ha dormido. Y es que sus hijos están viviendo en las ciudades grandes, y varias veces invita a su papá a vivir con ellos, pero él no quiere irse. Él dijo que me voy a quedar aquí, porque también es como un guía y siempre presenta la historia de este pedazo de la Gran Marcha a los visitantes muchas veces al día, muy detalladamente sobre las 3 visitas de la Gran Marcha, porque según él, el espíritu del Ejército Rojo es muy valioso y la generación nueva tiene que saber. Entonces él se queda allí. Y eso me conmovió mucho, y creo que podemos decir que el espíritu de la Gran Marcha todavía está muy vigente, y nos podemos acercar de este espíritu, y todavía está influyendo a muchas personas. Sabemos que en julio de este año, 2 meses más tarde de tu visita a la región autónoma Hue de Ningxia, el presidente chino Xi Jinping también visitó este lugar, donde destacó la importancia de promover el espíritu de la Gran Marcha. Entonces, a su parecer, ¿qué se refiere a este espíritu de la Gran Marcha y qué relación tiene este espíritu con la China actual y con la vida nuestra actual? Alma. A mi parecer, la Gran Marcha en sí misma es un símbolo. Recordemos que fueron más de 12.000 kilómetros en unas condiciones extremadamente duras,
para jóvenes soldados, condiciones duras de frío, de tormentas, terrenos inhóspitos y muy hostiles. Muchos de ellos, la mayoría, fallecieron durante la travesía. Además de eso, se suma un contexto de guerra que dificultaba toda la maniobra. Muchas batallas. Efectivamente. Pero además de un símbolo de sacrificio humano por unos ideales, diría yo, la Gran Marcha también es una inspiración. Fue una inspiración en su momento, según pude comprobar durante mi viaje a Huining, precisamente a través de la memoria que expresaban los habitantes de Huining. Pude comprobar que está muy vivo y que tenían un recuerdo muy grato de aquella experiencia. Entonces, fue una inspiración en aquel momento, hace 80 años, para las personas que se encontraron con los soldados del Ejército Rojo durante la Gran Marcha. Ellos les transmitieron esa solidez moral que tenían y lo que denominamos el espíritu de la Gran Marcha, porque al fin y al cabo es eso, es ese mensaje de fuerza, de sacrificio, esos ideales, esa ética de tener muy claros los principios. Y creo que ahora, 80 años después, también puede servir de inspiración. A mí particularmente, a pesar de ser extranjera y no haber estudiado, como habéis estudiado vosotras, la Gran Marcha y otros episodios importantes de la historia china, ahondar en este hecho histórico, profundizar, me ha servido para valorar más este acontecimiento. Y particularmente también me sirve de inspiración, porque representa valores universales. Estos valores asociados al espíritu de la Gran Marcha, el sacrificio, la voluntad de superación. Y ahora, visto desde la distancia, creo que tiene mucho que ver con la evolución de China en estas décadas, a otros niveles, incluso en la economía, en el desarrollo, porque al fin y al cabo es esa voluntad de superación la que ha impulsado a China a ser lo que es actualmente. Bueno, Pepe, ¿cómo entiende usted este espíritu de la Gran Marcha china? Bueno, también como dijo mi entrevistado Bai Fugui, tenemos que difundir esta historia gloriosa, y porque el Ejército Rojo no tenía miedo al cansancio, al sacrificio ni las dificultades, y cada uno de ellos dedicaba su vida al Partido Comunista de China. Pero creo que también este espíritu sirve para para hoy en día, porque podemos aprender del espíritu de los soldados sobre uno tiene que vencer a uno mismo, tiene que vencer a las dificultades y tiene que vencer también a las calamidades naturales. Por ejemplo, en unos meses pasados en el sur de China ha sufrido unas inundaciones causadas por el tifón muy fuerte, muy grave, pero también los soldados están ayudando al pueblo para la reconstrucción, ¿no? También necesita el espíritu de persistente. Y por otro lado, aunque ahora vivimos en una época de paz, pero también tenemos dificultades, tenemos metas para lograr, por ejemplo, el sueño chino. Para realizar el sueño chino necesitamos el espíritu de la Gran Marcha de persistencia y lealtad. Por ejemplo, en septiembre lanzamos el cohete espacial Tiangong 2, también pertenece al proyecto espacial de la Gran Marcha, y proyecto también necesita mucha determinación, mucha esfuerzo, y también necesita persistir mucho. Entonces creo que recordar los 80 años de aniversario de la Gran Marcha sirve para inspirar a la nueva generación y realizar nuevas metas en esta sociedad. Tiene mucha razón, el espíritu de la Gran Marcha es eterno y inmortal, y tiene que ser recordado por toda la nación china para siempre. Muchas gracias a ustedes por acompañarme en Puntos de Vista. Muchas gracias. Gracias. Gracias.